El caso Alto Andágueda es un caso emblemático porque es la primera sentencia de restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas. El proceso o el caso del Alto Andágueda realmente inicia de esa manera, con unas medidas cautelares en razón de una serie de situaciones asociadas al conflicto y transversalizadas por él mismo y por algunos factores subyacentes que ha establecido la Corte Constitucional en sentencia T025. Se presenta la solicitud de medida cautelar, se narra toda esa serie de acontecimientos que están allí y se profiere un auto en febrero más o menos del 2013. Mientras nosotros estábamos en la lucha de obtención del título colectivo, el Estado colombiano mediante el Ministerio de Minas estaba otorgando concesiones a empresas nacionales y multinacionales. Hemos identificado que en el territorio de nosotros tenemos 18 concesiones ya otorgadas. Esos territorios fueron ocupados por diferentes grupos armados, por economías ilícitas y donde el Estado no pudo llegar. Entonces, eso como consecuencia ha tenido muchos ciclos recurrentes de desplazamiento forzado y de confinamiento en el territorio del Alto Andágueda, pero en muchos otros territorios conexos al territorio del Alto Andágueda. Como estamos en el proceso de restitución de tierra también con la unidad de restitución de tierra, entonces estamos esperando que los magistrados en ese proceso digan se caen las concesiones otorgadas por el gobierno porque no hicieron especialmente la consulta. Y ha sido la primera sentencia étnica, no solamente para Colombia, sino para el mundo, donde se le han reconocido los derechos a una población, a una comunidad étnica por el conflicto armado. O sea que Colombia prácticamente es pionera en eso de reconocer esa afectación por la vulneración. Nosotros consideramos que la ausencia del enfoque étnico es, digamos, en la institucionalidad es el problema más grande, y la ausencia como ausencia física, es decir, que no tenga personas indígenas, hablantes, con conocimiento de esas realidades culturales. Era algo que debieron hacer durante mucho tiempo porque el sistema interamericano ha enfocado siempre su sistema de protección con enfoque diferencial, pero sin embargo no había en el Estado y se tuvo que haber implementado. Existían leyes y sentencias de la Corte que orientan a la creación de enfoques diferenciales en todas las instituciones del Estado, pero no se habían creado. Estamos en un mismo país, pero tenemos una inmensa diversidad cultural, tenemos unas diferencias geográficas enormes también, que hacen que requiramos incorporar en las instituciones un enfoque territorial, un enfoque étnico y un enfoque inclusive de género. Pero sobre todo en el seguimiento también nos hemos dado cuenta que la voluntad política de un gobierno para cumplirle a los derechos humanos se ve también en los presupuestos. Y hoy no vemos un presupuesto para cumplirle a la sentencia del Alto Andágueda desde las entidades públicas, pero tampoco lo vemos a ningún otro proceso indígena. Es decir, en este momento hay 148 casos que deben ir a procesos de restitución de comunidades indígenas que se encuentran afectadas como el Alto Andágueda. Y hoy vemos que gran parte de sus recursos los pone la cooperación, no el Estado. Y eso es un problema muy grande, porque no es que el Estado no tenga recursos, es que el Estado no hace un ejercicio de redistribución de esos recursos. Pues digamos que los mecanismos de garantes de derechos humanos a nivel universal o a nivel regional se espera es los llamados como contundentes hacia el Estado en cumplimiento, pues que no es otra cosa que el cumplimiento de sus deberes constitucionales y en temas internacionales. Digamos, la oportunidad que nos da la sentencia es por lo menos hablar del tema, es poner los focos en el Alto Andágueda, un territorio pues que no era de interés para nadie, y por lo menos hacerle una veeduría
nacional e internacional, porque si este caso, que es el caso más importante, tiene esas deficiencias, es decir, de más de 55 órdenes, solamente 3 órdenes cumplidas parcialmente en 4 años y donde muestra los mayores esfuerzos de las instituciones públicas, entonces ni qué decir de los otros casos. Los sistemas de organizaciones internacionales creo que han cumplido una gran misión en el país y han cumplido una gran misión en el departamento. Han descubierto o han puesto al descubierto la situación de conflicto en el territorio, todas las organizaciones sociales que participan, pero creo que el sistema de cooperación se ha quedado en altos niveles y no ha podido aterrizar donde realmente existe la necesidad. Nosotros consideramos que el gobierno nacional tiene todas las condiciones para hacer un trabajo a corto plazo y cumplir con los derechos de los pueblos indígenas. Y para eso es importante que este seguimiento sea fuerte y que sea conocido internacionalmente, porque el Estado tiene los recursos y tiene las condiciones para avanzarle en cumplimiento al Alto Andágueda.